donde la casa parada para ir a estudiar y trabajar afuera, no adentro. Entonces desde ahí tuvimos que empezar como a repensar nuestros horarios, de por ahí cuando yo trabajaba, en qué momentos me dejaba libre para poder hacer alguna actividad escolar con él, que si bien hay muchas cosas que él las puede leer, las puede hacer, como todo niño necesita de un encuadre, de alguien que los pueda como orientar en cómo trasladar eso, ¿no?, a casa, bueno, dónde sentarse. Además, por ahí parece una pavada, pero la verdad que no lo es. Él en ese momento empezaba a usar carpeta, empezaba a usar virome, y la carpeta implica una noción del espacio distinto, todas esas cuestiones que se van aprendiendo cuando hay un docente adelante y empieza a explicar, ¿no? Bueno. En realidad nos levantábamos a las 9. Había veces que la terminábamos la tarea como a las 10 o a las 12. Y otra le terminábamos, la que era mucho más, le terminó como hasta la tarde. Con respecto al tiempo, con mi compañera trabajábamos, el tiempo pedagógico, trabajábamos 2 días a la semana virtualmente, nos conectábamos con los chicos. Entonces los espacios eran como muy ambulatorios. Por ahí uno estaba, o nos juntábamos en mi casa o íbamos a la casa de mi compañera donde nos conectábamos con los chicos y bueno, teníamos 1 hora virtual 2 veces a la semana, de las cuales se conectaban muy pocos por la desigualdad social en esa escuela es muy grande, son familias muy vulnerables, entonces no todos cuentan con dispositivos tecnológicos, o por ahí tienen un solo celular y la mamá trabaja, el papá trabaja y bueno, no estaban con los chicos. Por eso después también nos ocupamos los demás días de llevar las cartillas a la casa, acompañarlos, decirles, bueno, a ver cómo van, mandar mensajitos de texto. Sí habíamos puesto después un horario, decir, bueno, respetamos el horario de trabajo que veníamos teniendo, entonces desde la 1:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde recibíamos llamados y consultas, por este tema de que al principio, pero también es entendible porque creo que fueron muchos miedos que surgieron, y muchas necesidades distintas ante esta situación que bueno, que al principio era como que se desbordaban todos por esta situación y por ahí no saben qué hacer. Entonces bueno, fue como darle un tiempo también a que se adaptaran y a que entre todos fuéramos buscándole la vuelta. Este año, cuando llegamos a la presencialidad, entonces, como bueno, teníamos un protocolo, nosotros nos organizamos, hicimos 1 hora menos de reloj, 1 hora menos de reloj, por lo tanto, hicimos como módulos. Entonces, como no tenían los recreos, no había un recreo como siempre fue, los 2 recreos que teníamos siempre, entonces cada docente, de acuerdo a cómo iba proyectando tiempo, entonces iba saliendo a los recreos, es decir, cada docente salía de acuerdo a su planificación, a cómo iba terminando una tarea, entonces iban saliendo. Entonces, en los distintos patios que teníamos, cada docente salió con su burbuja, con su grupito de alumnos y estaba en distintos lugares, que ya también lo teníamos predeterminado. Nosotros tenemos varios patios, tenemos 3 patios, entonces se podían dividir, y bueno, y por burbuja. Y lo mismo pasó, que al principio también fueron varios, los primeros meses así reducidos, y lo hicimos de esa manera. Ahora, hace 3 semanas, empezamos a tener el horario completo, es decir,
cambiamos cuando volvimos de nuevo a la presencialidad después del corte de estos 9 días que se cortó, que volvimos a una fase anterior. Entonces decidimos hacer el horario completo, seguir con las burbujas y seguir con el horario completo. Muchas veces era él el que quedaba digamos, en el comedor de la casa, y alternando en esto para ir como, bueno, de la tele, como el momento de esparcimiento, poder apagarlo, tratar de generar como el ambiente también escolar. Y eso, por ahí al principio yo no me di tanto, como que no me daba cuenta de eso, como que lo tomaba más a la ligera. Pero bueno, a raíz de que después le empezaron a mandar por ahí algunas cosas que él ya no tenía ganas, que daba vueltas, que bueno, había como que tratar de engancharlo desde algún lado. Y obviamente si uno hace, bueno, sentate acá, vení, hacemos, ponemos, compramos estos lápices de colores, hacemos un espacio que sea acorde a que él se pueda desenvolver, es un poco más ameno. Así que eso sí hubo que hacerlo. Pero lo del espacio sí fue como... Y aún, o sea, hoy por ahí es un poco menos, por esto de que ahora vuelve un poco a la escuela, pero al momento de hacerlo Zoom y demás, bueno, yo pauso mi trabajo para que él pueda tener la conectividad. Está todo relacionado de lo anterior a lo de ahora. Uno tuvo que, es en serio, tanto los docentes como los directivos, la casa era la escuela. Entonces, uno hacía los videos, los Meet y todo lo que hacía, nos conocíamos todos. Entonces, era difícil, era muy distinto, es decir, no era lo normal, para uno. Pero bueno, uno se tuvo que adaptar a la situación. Nunca pensamos que íbamos a vivir todo lo que vivimos y lo que estamos pasando. Entonces no sabemos cuándo, esperemos que este año sea lo definitivo para poder empezar un 2022 bien, pero bueno, uno se tenía que adaptar. Yo en este momento, mis hijas ya no están en mi casa, así que está solamente mi esposo, entonces él sabía que si yo estaba trabajando, estaba haciendo algo como lo que estoy haciendo ahora, sabía por dónde no tenía que pasar, si yo estaba acá, él estaba en otro lugar, es decir, uno tenía que adecuar todos los espacios, todos los ambientes de tu casa para el trabajo. Decir, bueno, ahora está el Classroom, está el Meet, está el WhatsApp, está también la presencialidad. Hay como muchas formas para llevar adelante lo pedagógico y que la escuela sigue estando. O sea, no es que la escuela deja de estar si no está la presencialidad. La escuela sigue sosteniendo y sigue estando. Por ahí, en un principio, la escuela como que se vio también media perdida o con incertidumbre por esta situación, pero que nunca dejó de estar presente. Fue pasando el tiempo, empezamos con los Meet, los docentes, especialmente de primaria, hacían muchos videos realizando las explicaciones. En secundario también fue distinto porque empezaron también con los Meet, y así fue pasando y los docentes se fueron internalizando, se fueron familiarizando con todo esto, y de a poco pudimos ir adelante con toda esta virtualidad que fue tan complicada al principio. Y bueno, y así fueron pasando los meses. Después, al mes y medio, empezaron todas las actividades a través del CLAS, organizó la Universidad de La Punta, por lo tanto también eso fue una actividad muy difícil,
porque ahí también, por eso nosotros el equipo de gestión lo fuimos dividiendo. La secretaria ahí empezó a organizar toda la parte del usuario, de las contraseñas para los niños, un trabajo muy arduo también. Los padres no sabían cómo se trabajaba con Classroom, entonces fue un trabajo de todos los días estar atrás, primero de los docentes para organizarlo y después de los padres para poder trabajar con esta plataforma que a los padres les resultó muy difícil, muy complicado al principio, y bueno, hasta que llegó un tiempo que les dijimos, se tiene que trabajar solamente con eso, y ahí empezaron entonces a decir que sí, porque ellos también querer trabajar con esa plataforma, porque era mucho más fácil trabajar por WhatsApp. Pero bueno, entonces se trabajó con Classroom, y todos los alumnos que tenían problemas de conectividad o que no tenían acceso a la conexión, entonces lo hacían o a través de los grupos de WhatsApp que le mandaban los docentes, o de lo contrario pasaban por la escuela, que nosotros ya estábamos haciendo guardias en la escuela, y pasaban a buscar cuadernillos, fotocopias, para tratar de llegar a todos los alumnos. Esa fue la forma con la que nosotros nos fuimos organizando de la forma virtual el año pasado. Comparado con este año, porque especialmente los docentes, las maestras de grado y las de sala de nivel inicial no veían la hora de venir a la escuela. Entonces ya a los meses era cuándo empiezan las clases, y así que este año, cuando ingresamos, se veía las ganas que tenían de reencontrarse con sus alumnos, por más que no podían abrazarlos, que no podían hacer todo lo que hacían, pero bueno, el solo hecho de estar en la escuela, de compartir, de estar con los niños necesitaban volver a la escuela porque necesitaban ese contacto con el docente. El balance uno no puede decir ni negativo ni positivo, porque hay que mirar distintos aspectos. Fueron pasando muchas cosas el año pasado donde no fueron muy positivas para el docente, a partir, por ejemplo, hay que tener en cuenta los distintos actores de la educación. Cuando fueron pasando los meses, los actores, por ejemplo, nacionales del Ministerio de la Nación, cuando empezaron a sacar decretos, resoluciones, donde para ellos eran claras, pero para el docente no. Entonces, cuando yo creo que ellos quisieron decir de que no iba a pasar nada, que los alumnos no les iba a pasar nada, fueron decisiones muy contradictorias en algunos casos, y que fue muy negativo para la docencia, para los alumnos, y el docente se vio muy perjudicado. Entonces, en ese aspecto fue muy negativo, porque los docentes, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Ir arrastrando todos esos alumnos que total pasaban de grado, que es lo que les había quedado a los padres, porque como ellos no entienden las distintas nomenclaturas de educación, lo único que les había quedado era que los chicos pasaban de grado. Entonces, si pasaban de grado, ¿para qué íbamos a estudiar? Entonces, el docente iba contra la corriente. Ahora, ¿qué es lo positivo? Todo lo que los docentes se pudieron contactar más, se unieron más, se conocieron mucho más, vivieron cosas que nunca pensaron, se extrañaron mucho más, no veían la hora de estar en la escuela, cosas que antes a lo mejor no las veían, ahora sí. Es decir, la parte humana es lo que creo que también se logró con esta pandemia, y lo vemos ahora en la presencialidad. Es decir,
resquebrajos que había entre algunos docentes, que nos pasó a nosotros, cómo yo creo que después de todo esto, ahora se nos ve distinto. Al principio era como que me sentía mal, me sentía como, me daba como una opresión en el pecho de decir, bueno, no puedo acercarme al niño o niña, no le puedo corregir el cuaderno, y la verdad que son chicos, necesitan, más en primer grado, necesitan de la presencia de la señorita al lado. Entonces es como que más allá de la distancia que uno tiene que tener, creo que teniendo los cuidados del alcohol, el barbijo, la máscara que llevamos, corregir los cuadernos los tengo que corregir, entonces les corrijo los cuadernos, trato de poner sellitos, de que ellos puedan ver sus cuadernos bien corregidos y con caritas, qué sé yo, para que se vayan contentos y también acompañado. No es lo mismo, porque vas con barbijo y aparte no te ve con todos los compañeros que hay, te ve con 10 nomás, 10 compañeros, y aparte tiene que tener distancia, no puede abrazarlo ni nada.